Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Iniciamos el noticiero de la comunidad con esta vista panorámica del centro histórico de la capital desde el mirador del Panecillo. Quito tiene una temperatura de 10 grados centígrados, se espera una máxima de 18 grados y parece que iniciamos, Jorge, el verano ya con vientos fuertes. Así es, Gigi, amigos televidentes, saludos cordiales. Hoy es lunes 17 de junio. Se prevén índices extremadamente altos de radiación UV en gran parte de la región interandina. Recuerde, por favor, usar bloqueador solar, no exponerse de manera directa al sol y usar gafas y también sombrilla. De esta manera le damos la bienvenida a la segunda emisión del noticiero de la comunidad. Gracias, como siempre, por su amable sintonía. Empezamos con algunos titulares. Una niña de solo 13 años fue violada reiteradamente por su padre. Producto de ello, quedó embarazada. El hecho fue denunciado, pero las autoridades regresaron a la niña a su hogar, es decir, a manos de su agresor. Hoy, 6 años después, la joven demanda al Estado por no haber permitido que aborte y por no haberla protegido. Este será nuestro tema del día. Además, conozca cómo son extorsionados los conductores de la provincia del Oro por agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Les han quitado la tranquilidad y aseguran que se ven obligados a pagar coimas para evitar multas y sanciones mayores. Luego de nuestra denuncia sobre cientos de personas de la tercera edad que siguen varadas en Turquía tras la estafa de la agencia de viajes Holiday Explorer, aparecen nuevos perjudicados. Se trata de personas que pagaron cerca de $9,000 a la agencia por un recorrido turístico y tras nuestra denuncia se dieron cuenta que a punto de viajar no tienen ni pasajes aéreos. Bueno, y también luego de una violación a una menor y el asesinato de un joven en el Parque Bicentenario de Quito, se incrementa la seguridad en el lugar. Los usuarios del espacio recreacional están consternados por estos episodios de violencia. Y también le contamos que los moradores del sector del tránsito de Chillogallo denuncian que en la calle principal de su sector está totalmente abandonada. Piden a la nueva alcaldía pues que escuche sus pedidos que no tuvieron eco en la alcaldía anterior. Nuestra compañera Fernanda Ceballos está como siempre con los vecinos y junto a ella hacemos un adelanto. Fernanda, muy buen día. ¿Qué tal, Jorge, Gisela y amigos televidentes? Muy buenos días. Así es, desde muy temprano los vecinos aquí de la calle Isabel Herrería se han reunido porque están cansados. Dicen que han hecho los pedidos varias veces a las autoridades por el tema de la calle, por la falta de una unidad de policía comunitaria y no tienen una respuesta. Nosotros más adelante estaremos conversando con ellos. Gracias, Fernanda, por siempre estar recorriendo los barrios de la capital con sus denuncias. Recuerde comunicarse a nuestras líneas de contacto para contarnos qué sucede en su barrio. Por el momento vamos con la información de esta jornada. Le contamos que ciudadanos de El Oro denuncian estar siendo extorsionados por agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. La exigencia de un permiso por cuenta propia ha quitado la tranquilidad de artesanos, comerciantes y conductores que, según dicen, se ven obligados a pagar para evitar multas y sanciones mayores. Estas imágenes se han convertido en el pan de cada día entre los conductores que circulan por las carreteras de la parte alta de El Oro en los cantones de Piñas, Portobelo y Zaruma. No importa el motivo, con cualquier excusa, los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador realizan estas sospechosas transacciones con los conductores. El mecanismo es el mismo casi con todos. Paran el vehículo, hay un pequeño diálogo, mano al bolsillo y luego el reparto entre ellos. La situación con los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, dicen los vecinos de esta zona, que es ya insostenible. Uno de los motivos para este problema sería la excusa de solicitar a los conductores que transportan cualquier producto un permiso por cuenta propia. Por ejemplo, Fernando tiene un taller de aluminio y vidrio en el cantón Piñas. Desde hace unos meses, transportar sus obras en la ciudad y en los cantones vecinos se ha vuelto una tortura, pues los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador están pidiendo un permiso por cuenta propia a todo aquel que moviliza cualquier objeto en su vehículo. Lastimosamente estaban haciendo uso de este elemento de la ley para
extorsionar, para valerse de él, para sacarle dinero al trabajador, a la persona de a pie, al chofer. Don Hermes Morales distribuye huevos desde hace 4 años. Él trabaja con miedo de encontrarse a los vigilantes de la Comisión de Tránsito y que le exijan ese permiso por cuenta propia para poder distribuir los huevos en los cantones de la parte alta. Pues para poder obtener ese permiso tiene que tener un vehículo homologado que no compensaría la inversión para las pocas utilidades. Lamentablemente el gobierno anterior dejó estas leyes tan absurdas para la gente que quiere en realidad trabajar acá. Un vehículo homologado, ya le dije, como le dije anteriormente, cuesta como $25.000 y no resulta. Yo veo que estas son trabas para la gente que quiere salir adelante. Aquí en el Ecuador no hay trabajo. Hartos de esta situación, los ciudadanos de estos cantones de la parte alta del Oro realizaron una marcha en protesta por esta situación que están viviendo a diario. No vamos a permitir que los agricultores, los artesanos, los mineros sean extorsionados. No puede ser que malos elementos de estas instituciones nos saquen la plata y nos digan y nos extorsionen. Basta de eso. Autoridades y ciudadanía están pidiendo de manera urgente que se cambie a estos malos elementos y así acabar con esta dinámica de corrupción en las carreteras de esa zona del país. Ya le está dando los $20, Bien, entonces merecen que los llamen de todo, ¿no? O sea, esto no es un operativo para que las multas vayan al Estado. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. 7 de la mañana, 46 minutos, y más casos de personas que denuncian haber sido estafados por la empresa de viajes Holiday Explorer salen a la luz. Ahora le contamos el caso de Mónica, una mujer que pagó cerca de $9.000 a la agencia por un recorrido turístico por Europa y ahora, luego de nuestra denuncia, se da cuenta que no tenía ni pasajes justo un poquito antes de viajar. Mónica tenía arregladas y listas las maletas para el viaje de su vida junto a sus hijas, un paseo por Europa como lo planearon desde hace años. Tenía planificado el viajar con mis hijas. La mujer, quien ahorró durante años, tenía planeado un viaje al paraíso, así le ofreció la agencia de viajes. Más o menos 9.500. ¿Por las tres? Por las tres. Según la planificación, tenía que salir de Ecuador hacia España el próximo 24 de julio. Pero se enteró por este noticiero que la empresa donde contrató el paquete turístico había estafado a otras personas y fue ahí donde se dio cuenta que sus pasajes no están comprados. Es ahorros de toda la vida para este viaje que les hacía a mis hijas y para salir uno también. Pero Mónica no es la única. Ya en días anteriores, 39 personas nos enviaron fotografías y videos de cómo estaban a las afueras de un hotel con sus maletas en los portales y otros en las veredas de Izmir, en Turquía, porque les dijeron que estos servicios no estaban pagados. Pensé pasar un maravilloso viaje, pero desgraciadamente estamos botados en la vereda. Estafadas fuera de nuestra tierra y sin tener a quien recurrir, ni mucho menos. Pensamos que íbamos a tener un viaje maravilloso y se nos truncó. Los denunciantes, la mayoría de la tercera edad, quienes pagaron hasta $9.000, partieron desde Quito con la ilusión y planificación de hacer un recorrido por varios países de Medio Oriente. Esto simple y sencillamente dice que el señor organizador David es el que nos ha dejado prácticamente en la calle, puesto que él ha fugado y la agencia la están cerrando porque hay muchas demandas de muchas personas que están en el mismo caso nuestro. Según Joana Puyas, representante de una firma de abogados, aduce que son más de 100 personas las perjudicadas. 112 perjudicados que se encuentran hasta el momento no tienen ninguna respuesta respecto a las llamadas que ellos han hecho a los personeros. Según la página de la Superintendencia de Compañías, la institución está registrada como una empresa de viajes que brinda servicios turísticos y registra como principal a Eduardo David Alcibar. Ha salido del país, pero nosotros le estamos haciendo las averiguaciones con migración y hoy tendremos los datos para saber si en realidad él se encuentra en el país y le podemos detener todavía. Nosotros también visitamos el edificio donde está la oficina, donde funcionaba la empresa, y nos dijeron que sus puertas están cerradas. Helen Quiñones, 24 horas. Se incrementa la seguridad en el Parque Bicentenario, en el norte de Quito, tras el asesinato de un joven que presuntamente abusó sexualmente de una estudiante en el mismo parque.
Los usuarios del espacio recreacional están consternados por estos episodios. Controles permanentes a pie es una de las medidas que ha tomado la Policía Nacional para precautelar la integridad de los usuarios del Parque Bicentenario. Esto debido al asesinato de un hombre que habría abusado de un estudiante la semana pasada. Según las primeras investigaciones, la adolescente estaba junto a algunos de sus compañeros del colegio libando en el interior del espacio recreacional, cuando dos ciclistas se acercaron al grupo. Allí es cuando se da el abuso sexual. A esto pues parece que avanzan a los sanitarios que existe ahí en el parque y la gente creo que escucha los pedidos de auxilio de esta menor. Al momento que acuden efectivamente es donde le ponen a buen recaudo a esta menor en uno de los baños. Sin embargo, quienes defendieron a la estudiante habrían hecho justicia por mano propia. Se conoce que el resultado del deceso es por un trauma cráneoencefálico, es decir, golpes que ha recibido a nivel de su cabeza, es lo que le ha propiciado el deceso. Y ha sufrido golpes de la gente que estaba en el lugar. Los ciudadanos que a diario llegan al Parque Bicentenario aseguran que son constantes los episodios de delincuencia por la falta de seguridad. Vengo 3 veces al parque, siempre me doy la vuelta, pero nunca he visto presencia policial. Hoy me sorprendió que yo venía por ahí, que vi policías, no sé por qué. Y a estas horas encuentro muchachos con uniformes por el lado de allá de los árboles, acostados y ahí entonces, y trato de ver si es que hay algún policía para alertarle que vayan por allá, porque siempre saben estar en esas como bicicletas o una llanta los municipales, pero no se asoman. Los controles a pie es una medida que se ha replicado en el Parque Metropolitano y en La Carolina. Fernanda Ceballos, 24 horas. En otros temas les contamos que la movilidad humana genera problemas sociales en los miles de migrantes que ingresan al país por Rumichaca. La desgregación familiar, los conflictos internos por estos temas son los principales inconvenientes que sufre la gente que migra. El desplazamiento de venezolanos por Rumichaca no termina, pese a la vigencia de la visa humanitaria en Perú, con la esperanza de un gesto humanitario del presidente Martín Vizcarra. Que el presidente pues tome en consideración todas las personas que vamos a estar allá y que vamos porque de verdad necesitamos. Las trochas se convierten en alternativas para los migrantes que intentan evitar el hacinamiento en Rumichaca, con riesgos inminentes y consecuencias dramáticas. Todos caen aproximadamente unos 100 metros y logran aferrarse en el río algunas rocas y árboles. No es el primer caso, ya otros migrantes han perdido la vida al caer al río que divide a los dos países. Por ello se redobla la seguridad a lo largo de la frontera, más aún cuando son cientos los que optan por su travesía caminando, con inconvenientes internos que desbordan en violencia. Tenemos ya el dispositivo previamente establecido, tanto acá en el puente Rumichaca, cuanto en los ejes viales, en la Panamericana. Uno de los problemas más grandes y sensibles de la migración es la disgregación familiar, pues ahora los más pequeños también forman parte de la movilidad humana. Si usted que puede hacer uno, tiene que hacerlo, porque más no allá pasando hambre y pasando toda vaina. Es un pequeño de apenas 3 años que fue abandonado por horas en un restaurante de Rumichaca, quedando a manos de la DINAPEN ante la falta de sus padres. Ellos comieron y entonces me dijeron que se lo cuidaron un momentico, que iban a sellar la catandina. Esta es la decisión que tomaron los venezolanos a fin de llegar a sus destinos, no importa los inconvenientes que se presenten en el camino. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. La Defensoría del Pueblo activa un plan de contingencia migratoria frente al masivo flujo de venezolanos que han ingresado al país. La entidad trabajará conjuntamente con organismos internacionales para proteger los derechos de los migrantes. La Defensoría del Pueblo activó este fin de semana un plan de contingencia migratorio y mantiene vigilancia en las fronteras de Colombia y Perú por este nuevo aumento de flujo de ciudadanos venezolanos al país. Esto consiste obviamente en estar activados la Defensoría del Pueblo, la coordinación regional en el Carchi, de la misma forma de la coordinación regional del Oro, y de esa manera junto con los organismos internacionales, ACNUR, la OIM, establecer y estar previstos a efectos de poder evacuar a las personas que se encuentran haciendo trámites para poder ingresar al territorio peruano. La medida se aplica a causa del pedido de pasaporte y visa del gobierno peruano.
se encuentra el Ministerio de Salud, obviamente la Oficina de Movilidad de la Cancillería. Con todas estas instituciones tratar de que no tengan ningún tipo de problema, que sean atendidas, tratar de agilitar los despachos, obviamente el tema de los corredores humanitarios, de que tengan los vehículos, los buses que los puedan llevar. Y es que el masivo flujo migratorio se evidencia en el número de migrantes venezolanos que ha ingresado al país en estos últimos días. Solo tomemos en cuenta que el día viernes existieron cerca de 6.100 personas aproximadamente que fueron atendidas. Las historias de estos guerreros venezolanos sorprenden cuando relatan la travesía por la que tienen que pasar en el largo camino a pie. Casi todo el camino hemos pasado hambre. Bueno, mi hijo, gracias a Dios, ha comido. Llevo a mi hijo de 5 años y mi bebé de 1 mes. Es horrible, de verdad. Yo no pensé que fuera tan duro cuando salí. Pero mi hijo más pequeño tiene 9 meses. Todo lo estoy haciendo por ellos. Porque de verdad quiero sacarlos de allá para brindarles algo mejor, porque se lo merecen. Allá es horrible. Allá hasta brindarles una galleta a un niño es un lujo. La Defensoría del Pueblo también instó al gobierno del presidente Moreno a que fortalezca las acciones para garantizar la protección de los derechos de las personas adultas mayores. En Quito, Paul Coello, 24 horas. 8 de la mañana con 1 minuto, estamos de vuelta y les presentamos ahora nuestro tema del día. Hoy conoceremos el caso de Norma, quien a sus 13 años fue víctima de violación. El agresor, su padre. Ante una falta de protección del Estado, pese a conocer el caso, ella lo demandó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es que un día ella estaba como caminando con el padre y como que un chico le coqueteó, si quieres. Y entonces el padre le había dicho, ¿quieres ver lo que te hacen los hombres? Te voy a enseñar lo que te hacen los hombres. Como un acto de posesión sobre la niña. Y esa fue la primera vez que la agredió sexualmente. Estas declaraciones son parte del relato que Norma dio a sus abogadas. Ella fue violada por su padre cuando tenía tan solo 13 años y no tuvo quien la defienda. Producto de esa agresión quedó embarazada. Sin embargo, pasaron los meses y ella desconocía su estado. Ella había menstruado una vez en su vida. No esperaba menstruar de nuevo. Tampoco puede identificar, si quieres, muy rápidamente ni lo que le está pasando. Sabe que lo que le pasa no está bien, que le duele, que le molesta, ¿me entiendes? Pero nombrarlo, ¿me entiendes? Decir esto es un delito es sumamente complejo. Técnicamente quien te agrede es quien debería cuidarte. Pero esto, según su abogada, Ana Cristina Vera, se pudo evitar, pues la policía y fiscalía conocían que ella vivía en situación de riesgo por los constantes episodios de violencia que había en su entorno. Sus 2 hermanas fueron violadas por su padrastro y también quedaron embarazadas. Porque el Estado conocía que estas niñas estaban embarazadas. ¿Me entiendes? A partir de cualquiera de sus instituciones, la escuela tenía la obligación de hacer un seguimiento de por qué las niñas ya no estaban yendo, qué estaba pasando con ellas. El centro de salud, todos los partos fueron atendidos en el centro de salud y la mayoría de niñas de esta familia estuvieron en casas de acogida. Sin embargo, el Estado seguía reinsertándolas en las casas de agresores conocidos. Cuando el hermano de Norma se enteró, lo denunció a la policía, pero según Vera, el Estado nunca hizo nada. Es allí cuando acude a un centro de salud en la provincia de Pichincha para pedir que se interrumpa el embarazo, pero su petición fue negada, pese a que su salud estaba en riesgo. Su pesadilla no termina ahí. Cuando ya debía dar a luz, fue revictimizada. Incluso los doctores la amenazaron. Y cuando intentan tocarla y ella se resiste, entonces comienza un poco la violencia obstétrica, ¿no? Comienzan a decirle cosas como, claro, para abrir las piernas sí, ahora sí no. Y comienza a haber como una serie de maltratos a la niña. Incluso amenazan a su tía, que en el caso de que ella no se deje atender, que les lleve a otro lugar, que les lleve a otro hospital. Norma, quien hoy tiene 19 años, decidió no solo hablar, sino demandar al Estado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, pues no la defendieron, al obligarla a continuar con un embarazo producto de una violación e incesto. El Estado ecuatoriano no ha sabido hasta ahora
ni plantear una estrategia y una política integral de disminución del abuso sexual, de la violación en estas niñas. ¿Cómo es posible que niñas de 13 años sean forzadas a la maternidad cuando esto pone en riesgo sus propias vidas? Sabemos que el nivel de mortalidad materna en niñas y adolescentes es 4 veces mayor que mujeres adultas. Pero la situación que vivió Norma no es aislada en el país. 7 niñas de 14 años son madres a diario en el Ecuador, producto de violación, que en la mayoría de casos sucede en su entorno familiar. Entonces imagínate las afectaciones psicológicas en una niña en la que ha aprendido que estas relaciones en el que tú tienes que permitir que te topen, tienes que permitir que hagan cosas con tu cuerpo que no quieras porque eso se considera normal. Tenemos una sociedad que ha naturalizado tanto la violencia que considera que la violencia es normal y es natural, y se considera que las niñas mienten, se considera que dicen cosas falsas, que están mintiendo porque tienen otros motivos, y efectivamente no las creemos. Con esta demanda, Norma exige al Estado ecuatoriano reconocer los derechos vulnerados de ella y de su hijo, una reparación integral que establezca políticas públicas adecuadas para el acceso al aborto cuando la causa sea salud, y despenalizar el aborto en caso de violación. Respecto a su violador, su padre no tendrá pena, pues él ya falleció. Fernanda Ceballos, 24 horas. El caso de Norma no es aislado, hay muchos como ese. Recordemos que la Asamblea Nacional cerró el pasado 5 de febrero el primer debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP sobre la despenalización del aborto por violación, estupro, incesto o inseminación no consentida. El informe para segundo y definitivo debate pues ya está listo, pero hasta ahora no se lo ha incorporado en el orden del día para su discusión. Para analizar este tema está con nosotros María Dolores Miño, docente de la Universidad Internacional del Ecuador y también directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia. También nos acompaña esta mañana Isabel María Salazar, ella es vicepresidenta de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz. Señoras, qué gusto tenerlas en esta mañana. Buenos días. Buenos días, Gise. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. La última vez que se intentó analizar el tema o discutir el tema de la despenalización del aborto en caso de violación fue en el 2013 y pues el resultado fue negativo. Mientras tanto, como escuchábamos, cientos de niñas dan a luz todos los días en el Ecuador, niñas en embarazos productos en muchos de los casos de violación, ¿no? Y cuando se trata de niñas, yo creería que en el 100% de los casos, según la ley, es una violación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces deberíamos en este momento sentarnos a discutir el tema de si adoptamos o no la posibilidad del aborto en casos de violación. Empecemos con usted, Isabel. Bueno. Muchísimas gracias por la invitación. Pienso que este es un tema fundamental de discutir, pero considerando la totalidad de los factores, porque no solamente tenemos que quedarnos en este conflicto tan doloroso que es la situación de violencia general que se está viviendo en el país. Tenemos que analizar lo que ha sucedido en otros países que han adoptado las políticas de retirar las restricciones al aborto y según eso ver si realmente estamos atacando las causas que están produciendo estas violaciones, si realmente baja la violencia. ¿Qué sucede cuando para solucionar un problema generamos el problema o el homicidio de un bebé? Porque son bebés también los que vienen a estar en juego en esta situación. Son 3 personas, el violador, la mujer y el bebé. Es lícito bajo las leyes de un país contratar un homicida, ¿no es cierto?, a sueldo para solucionar el problema. Se soluciona verdaderamente el problema. Me parece también interesante que las familias ecuatorianas sepan que junto a esta reforma de ampliar digamos, el aborto por violación, también se habla de ampliar porque el bebé tenga una enfermedad congénita o adquirida. También se habla de que si son niñas no hará falta que los padres de familia autoricen. Entonces hay muchísimos elementos que realmente tenemos que tomar en serio. Esto también me encantaría que vean este cuadro, me parece importantísimo si lo pueden agrandar en la cámara. Producto de todas las políticas en el mundo, ¿no es cierto?,
que han dado apertura al aborto. Hasta el día de hoy tenemos 1 billón de bebés abortados. Es el genocidio más grande de la historia de la humanidad y podríamos estar hablando de un holocausto infantil. Entonces no podemos hacer con falta de seriedad, con falta de estudio, con falta de análisis de datos profundos, porque si vemos aquí el Ecuador y algunos de los países aquí en América Latina no han dado apertura al aborto. Vemos los países que están en rojo, son todos los países desarrollados en donde se ha dado más de 1 billón de niños. Entonces aquí no podemos hablar con ligereza y tenemos que considerar varios factores. Así es, Isabel, no podemos hablar con ligereza de este tema que toca tantas fibras, ¿no? Pero lo que sí es cierto también es que 14,000 violaciones fueron reportadas en los últimos 3 años y de esas 700 fueron a niñas menores de 12, de 10, de 13 años, niñas que no tienen opción a decidir, ¿no? En absolutamente nada y que fueron violadas. Estas cifras son registros oficiales que seguramente son mínimas porque los registros reales son mucho más amplios y las mujeres siguen yendo a abortar en lugares en donde no son seguros. Es una de las principales causas de muerte entre mujeres el tema del aborto, ¿no? Usted ha dicho, hay que discutirlo con ciertas consideraciones, pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos frente a también estas niñas que están muriendo, estas niñas que están siendo violadas todos los días? Sí, precisamente, Gise, yo suscribo lo que acaban de decir ahorita, en el sentido de que tenemos que empezar a discutir esto de una forma seria. El primer requisito para discutir esto de forma seria es ubicarnos en el debate de tal suerte de que la opinión pública sepa de qué se está hablando. Esto yo lo he dicho en otros espacios y lo voy a repetir aquí. No es posible que mientras estamos tratando en este espacio y en muchos otros de hablar del aborto por violación, que es la causal que se está discutiendo en este momento en la Asamblea, generalmente las personas que se oponen a esto, como mi distinguida copanelista aquí, empiecen a hablar del aborto de manera general o de cuestiones que tienen más que ver con la penalización de la persona que perpetúa la violación. Eso es un tema aparte. Estoy de acuerdo que las causas de la violación tienen que ser tratadas, pero hoy por hoy estamos discutiendo el aborto en casos de violación. Y sí creo que es importante que nos centremos en ese tema porque no es lo mismo, y esto yo ya lo he dicho en otros espacios, no es lo mismo discutir el aborto abierto por todas las causales, que protege un bien jurídico distinto, que el aborto por violación, que protege otros bienes jurídicos, y ese es el debate que se está teniendo el día de hoy en la Asamblea Nacional. Y cierto es lo que se decía en la introducción al segmento, se trata de niñas. Legalmente siempre una niña menor de 14 años que tiene una relación sexual se entiende que no tiene edad de consentir y por lo tanto se entiende que se trata de una violación. Entonces no hay manera de justificar esos embarazos porque siempre serán embarazos no consentidos, embarazos no deseados y además de embarazos que se han producido producto de un acto violento. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo ahora. No estamos discutiendo si se despenaliza el aborto por todas las causas, no estamos discutiendo las medidas punitivas en contra de los violadores, estamos discutiendo qué vamos a hacer, como tú mismo decías, Gise, por estas niñas que son forzadas de la manera más horrorosa, más violenta, como este caso de Norma que hemos visto, a ser madres. Ninguna niña puede ser obligada a ser madre y eso creo que es lo que tenemos que empezar a discutir aquí. Y también creo que es un poco exigirle al Estado que haga algo, ¿no? Que intervenga. ¿Qué pasa con nuestras niñas? ¿Qué pasa con estos hogares disfuncionales? Cuando vemos que en el caso de Norma, por ejemplo, que denuncia que está siendo violada por su padre y que la justicia simplemente la reinserta nuevamente al hogar donde está su agresor principal, ¿no? Entonces, vemos que no están funcionando las cosas. El aborto en nuestro país es prohibido o penalizado en la mayoría de casos justamente desde hace muchísimos años, desde hace décadas, ¿no? Y siguen existiendo mujeres que van a abortar en lugares clandestinos, en lugares total insalubre y que corren un riesgo gravísimo de terminar con problemas graves en su salud y además arriesgándose a morir, ¿no? ¿Qué le podemos exigir al gobierno para que cambie esta situación? Porque no ha cambiado en nada teniendo el aborto penalizado hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que tenemos que entender el aborto por lo que es. Demos de paso, Isabel, para ir en orden. A ver, volvemos a insistir, ¿no? Realmente esto hay que ver con seriedad y tomar los datos, ¿no? También sabemos que lo que se está queriendo pasar en la Asamblea Nacional es que el aborto por violación no requiera de resolución o sentencia jurídica y que baste con que la víctima afirme que el bebé ha sido fruto de una violación. Pero cuando uno tiene más factores para analizar, sabemos que en 1,000
1973, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión arbitraria en el caso de Roe versus Wade, que dio como resultado justamente que se eliminaran las prohibiciones al aborto, y dentro de estas fue el tema de la violación. En los 7 siguientes años se llegó a 60 millones de abortos, ¿no? Y lo que sucedió es que la chica que había demandado al Estado, un poquito después, al darse cuenta de las implicaciones tan graves, dijo que no había sido un aborto, que no había sido una violación. Sin embargo, ya estábamos hablando de políticas que dan paso a una despenalización total y obviamente eso es lo que sucedió en Estados Unidos. Entonces, eso sucedió. Ahora sigamos con otros temas, ¿no? ¿Qué pasa en los países en donde hay estas, me gustaría que ustedes puedan enfocar bien, qué pasa con las adolescentes? Termina, el caso que ustedes acaban de presentar aquí en el Ecuador es un caso excelente, porque el hecho de que se permita a las niñas abortar, incluso sin que sepan los padres de familia, porque esa es la gravedad que se está tratando aquí en el Ecuador y no podemos callar esta situación, va a ser reincidente. El padre la seguirá llevando, la seguirá violando, abortará las veces que sea. Entonces, no hay manera de que entendamos que el aborto justifica o va a terminar. Perdón, quisiera el cuadro que lo ponga recto para ver qué pasa en España. Esto es de un instituto bastante serio, ¿no? El embarazo de adolescentes termina en aborto, no ha dejado de crecer. Casi 6 de cada 10 jóvenes menores de 20 años se quedaron encinta y abortaron. Esta es la realidad. Entonces, cuando nosotros hablamos desde el factor jugando con el dolor humano de las niñas y de las adolescentes, no es real. Hay otro caso. Un momento, creo también que el tema de las cifras es súper importante. Es que sobre eso hay que discutir. En un país en donde se ha aprobado el aborto o que se ha despenalizado el aborto, también podemos tener cifras más reales, porque están ahí a la mano. Claro, vamos a ver las cifras reales. El día de hoy, en Ecuador, en países como el nuestro, no podemos tener cifras reales porque no hay cifras reales. Por ejemplo, tú dijiste... Hay cifras que se importante, pero verás, yo te quiero hacer una observación. Tú dijiste que el aborto es una de las causas más importantes dentro de la mortalidad materna. Esto no es verdad. Tenemos que decir que no es verdad. Ustedes se bajan los datos del Ministerio de Salud, se bajan los datos ahí del instituto donde se hacen los censos y no aparece dentro de las causas más importantes. ¿Qué sí sucede? Que el momento en que se abren, estos son datos. Por eso también le hablo miren este dato también importantísimo en Estados Unidos. ¿Qué sucedió el momento en que se ampliaron todas estas? Porque es una concepción cultural de que el niño no tiene un valor, porque aquí está en juego también la vida de... Esto se trata del reporte de abusos de menores. Miren cómo creció. ¿Por qué crece? ¿Por qué cuando se abren esas políticas crece? De esto también hay que discutir. ¿De menores? Pero claro, crece el abuso de menores sexual cuando se abren estas políticas. ¿Cuando se despenaliza el aborto? No. Cuando se despenaliza el aborto, uno de los factores que han estudiado el profesor Jacobson, el Instituto de Política Familiar en España, en Estados Unidos, son estas las cifras. ¿Por qué en Estados Unidos actualmente están dando retros sobre estos temas? Aquí el tema de la cifra que tengo yo, que es el 15% de las muertes maternas son a causa de aborto. ¿De dónde tomaste? ¿De dónde tomaste? Del Ministerio de Salud. ¿Pero de dónde tomaste? Ministerio de Salud. No, es que ese dato no es real. Yo pienso, con todo respeto, Isabel, que no es cuestión de venir acá a Televisión Nacional a gritar, alzar la voz, a enseñar papeles y sobre todo mentir a la opinión pública. Sobre todo mentir a la opinión pública. Y sí le voy a pedir que por favor se dirija a mí con respeto y no se ría, porque yo también estoy mostrándole a usted respeto. No es cuestión de agredir al interlocutor cuando no se tiene razón. Lo que usted acaba de decir, dos imprecisiones. Usted acaba de decir primeramente que la sentencia de Roe contra Wade primeramente fue arbitraria. Yo quisiera que nos explique por qué fue arbitraria. Porque fue tomada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que es el más alto tribunal de los Estados Unidos, y que analizó de manera muy consciente los alcances de la enmienda 14. Entonces, ¿por qué usted le dice a la opinión pública que es arbitraria? ¿Porque a usted le parece arbitraria? ¿Porque no tiene nada que ver con lo que usted cree? Perdón, estoy hablando. Y yo les respeté cuando usted habló, entonces usted, por favor, le agradezco que me dé el mismo respeto. Dos, segunda cosa, que usted está mintiéndole a la opinión pública. Usted dice que la sentencia Roe v. Wade abrió el aborto en todas las causales, y no es así. Yo siempre que hablo de este tema les invito a las personas que nos escuchan o que nos ven a que por favor lean la sentencia de Roe v. Wade, que ciertamente es un estándar en materia de despenalización del aborto. Lo que hace la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos es una suerte de balance.
hasta cierto periodo, hasta ciertas semanas, la Corte dice se va a privilegiar la vida de la mujer porque no se entiende que hay realmente vida hasta un cierto número de semanas. Y a partir de eso, dice la Corte, mientras más viable es el niño, más protección se le va a dar al niño y la opción, el derecho a decidir de la mujer va disminuyendo. Eso es una cosa. Luego, lo segundo que yo tengo que hacer énfasis es que tenemos que centrarnos en el debate. Estábamos hablando de la despenalización del aborto por violación y lo voy a repetir las veces que sean necesarios porque hablar de 500 temas lo que hace es confundir a la opinión pública y diluir el debate. Entonces, vamos a regresar aborto por violación. No vamos a hablar aborto en todas las causales, no vamos a hablar incremento de violaciones, porque esos son temas que tienen otras aristas, otras políticas públicas que tienen que tratarse. Aquí estamos hablando de niñas que son víctimas de violaciones de derechos humanos. Cuando una mujer o cuando una niña es violada, se convierte automáticamente en una víctima de derechos humanos. Lo que tú decías, Gise, en ese momento el Estado adquiere algunas obligaciones, de cara también con las obligaciones internacionales que ha adquirido a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Cuál es la obligación principal que surge para el Estado cuando una mujer es agredida? Repararle integralmente. Desafortunadamente, en estos casos de violación no es posible regresar el tiempo al momento cuando se perpetró la violación. Ya no podemos quitarles a las niñas y a las mujeres ese trauma horrible. Pero sí podemos como Estado darles una segunda oportunidad, impidiendo que esas niñas y que esas mujeres tengan que llevar el resto de su vida el recuerdo de este acto violento que ellas no consintieron, porque estamos hablando de un embarazo no consentido. Y esa es la razón principal que yo hago énfasis en la diferenciación de los dos tipos de aborto. Porque en un caso, en el caso de la despenalización plena, podríamos estar hablando incluso de embarazos consentidos o de relaciones sexuales consentidas. Es un tema aparte. Aquí estamos hablando de relaciones sexuales no consentidas, ya sea porque fueron por la fuerza a una mujer adulta o porque fueron a una niña que no tenía capacidad de consentir. Y por lo tanto estás tratando con víctimas de violaciones de derechos humanos. En ese caso, al Estado le corresponde reparar integralmente. ¿Cuál es una de las formas de reparar integralmente? Permitir a estas niñas, a estas mujeres, terminar anticipadamente el embarazo dentro de un tiempo que esté establecido por la ley, porque esta es la otra gran mentira que se le dice a la opinión pública. Van a poder abortar hasta la semana 38 y eso es asesinato. Por favor. En todas las legislaciones del mundo que se ha despenalizado el aborto por violación, se pone un tiempo límite. Y si otras legislaciones no lo hacen, porque entiendo que en algunos estados, Estados Unidos, por ejemplo, no se hizo así, pues eso no nos atañe a nosotros. Nosotros podemos poner una fecha límite para que se terminen anticipadamente los embarazos. Pero forzar a una niña de 11, 13 años a llevar a término un embarazo por violación, que encima más es de su papá, de su hermano, de su pariente, es perverso. Es perverso y hay que decirlo con todas las palabras. Creo yo que tenemos que empezar a discernir casos y casos. Si no aprendemos a discernir casos y casos, vamos a tener una discusión estéril. Aquí no es cuestión de enseñar números, ni tablitas, ni mapas. Es cuestión de entender que estamos tratando con víctimas de violaciones de derechos humanos y no entiendo por qué se ríe. Yo les agradezco a las dos, sobre todo porque vengamos y discutamos con argumentos y no nos pasemos, porque es un tema que creo que la ciudadanía se merece que lo tratemos con respeto, ¿no? Yo les agradezco muchísimo a las dos por estar aquí. Pero planteémonos una cosa además de lo que hemos hablado. Creo que también en los últimos años el tema de la penalización del aborto ha hecho que, muchas mujeres sean muy maltratadas, según los informes, cuando tienen un aborto incluso espontáneo, ¿no? Te investigan, te averiguan, y en momentos tan difíciles la mujer sigue siendo otra vez más maltratada, revictimizada. Eso también creo que hay que pedirle a las autoridades que normen, ¿no? Que exista, o sea, realmente hemos dejado a la buena de Dios este tema del aborto. No creo que se lo ha tratado de buena manera. Hay razones en contra y a favor, pero hay que analizarlas profundamente, ¿no? Como está ahora, la ley no es buena y además no se la está llevando a buen término. Es decir, hay muchas mujeres que han sido encarceladas con abortos simplemente espontáneos y que han tenido que enfrentar juicios, según información que tenemos. A ver, otra vez, yo pienso que aquí también hay que dar la seriedad de hablar con papeles y con investigaciones, ¿no? Y eso también merece el debido respeto, porque eso es lo que la ciudadanía quiere ver. No hablar simplemente desde el punto de vista emotivo, jugando con el dolor humano, ¿no? Entonces, vuelvo a presentar. En Estados Unidos aumentó el número de violaciones y de abuso contra menores. Esto es un dato real de libros de investigación. No estoy diciendo cosas. ¿Qué pasó en España? En España sigue creciendo el número de niñas, adolescentes, ¿no es cierto?, embarazadas. Reduce el embarazo de adolescencia, el abrir
dar paso al aborto infantil o al aborto de menores, eso no es verdad. Entonces no podemos seguir diciendo. Otro dato también, porque sobre estas cifras tenemos nosotros que basarnos, no para hacer políticas públicas. 1.394 adolescentes menores de 20 años han abortado más de una vez. Entonces, la situación real, las causas reales no se tratan. Ahora, también a lo mejor usted no conoce, pero en Ecuador lo que se está planteando es que sea hasta la semana 14, sin que se enteren los padres de familia, atentos, sin que ustedes sepan, pueden llevar a sus niñas, el mismo violador puede llevar a sus niñas para que le hagan abortar y usted nunca se va a enterar, ¿no? Hasta la semana 14. Me encantaría que pongamos, porque aquí entra en juego una niña, la vida de dos personas. ¿Ven la manito? Esta es la mano real, ustedes pueden dimensionar, de un bebé de menos de 14 semanas, de 12 semanas. ¿Qué pasa a un bebé de 12 semanas, no? Se chupa el dedo, comienza a hacer gestos faciales, tiene todavía una sensibilidad. Entonces, no podemos hablar con la ligereza que nosotros vamos a poner en confrontación, a escoger la vida o a causar el homicidio para solucionar un problema, porque no se soluciona. Entonces tenemos que buscar soluciones de fondo en vez de estar aquí discutiendo sin fundamentos profundos. Esto es tratar de ver qué hacemos con los varones, cómo levantamos esa paternidad, cómo hay más responsabilidad, qué hacemos con la drogadicción, qué hacemos con el alcoholismo, que son las causas ¿Y qué mayores. Hacemos con las 2.500 niñas que al año dan a luz en el país. Exactamente, entonces la única posibilidad, como tú hablaste bastante tiempo, yo te agradezco, la única posibilidad es que solucionemos las causas de fondo y no que comencemos a pensar que esto no es un bebé y que no tiene ninguna importancia, ¿no? Entonces yo pienso que, ¿por qué están dando retro en Estados Unidos? Muy bien hablar del tema que hablábamos de 1973, pero en la actualidad más de 7 países, más de 7 estados, ya me parece que van llegando a 11, están dando retro porque ven que las causas del embarazo adolescente no han bajado, que la violación no ha bajado, sigue subiendo toda esta violencia y entonces están siendo parte. Mire cuántos abortos hay en Estados Unidos, que esto también me parece que es interesante, porque no podemos... ¿Qué más interesante que la gente conozca? ¿Qué sucedió en Estados Unidos en este cuadro? ¿Cuál es la fuente de eso? De la ONU, trabajó más de 17 años y 10 años del profesor Thomas Jacobson. Siento mucho, tal vez no conoce, le voy a hacer llegar un interesante reporte. No es cuestión de hacerle quedar al otro. Pero no es cuestión de hacer el otro interlocutor como que no sabe. Pero a mí me sorprende, que usted diga que esas cifras son de Naciones Unidas. Cuando Naciones Unidas mismo, una institución, pero usted acaba de decir, pero por favor, acaba de decir Naciones Unidas. ¿Puedo terminar? Acaba de decir Naciones Unidas. Por favor, explíquenos la fuente. A ver, hace un rato pediste que yo respete. Sí, siga, por favor. Le dejaste hablar bastante largo, yo pido el mismo respeto, Estamos conversando, no se preocupe. Siga, por favor, claro. El profesor Thomas Jacobson trabajó más de 10 años en Focus on Family ante la ONU. Y lo que vieron ahí es que justamente toda la ONU y varias instituciones o organismos internacionales presionaban a los países en vías de desarrollo para que implementaran el aborto, ¿sí? Esto sucedió, no sé por qué te asombras. María Dolores, a ver, ¿puedo yo terminar? Porque le diste así bastante tiempo. Sí. Pero entonces, estas cifras son reales, tanto así que en marzo del 2019... Pompeo, que es uno de los ministros del nuevo régimen de Donald Trump, ha pedido que no se dé más recursos a la OEA porque están promocionando el aborto en las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y el último factor interesantísimo. ¿Cuánto dinero? Se nos acaba el tiempo. Claro, pero ¿cuánto dinero mueve el aborto? Entonces, estas cosas también hay que tomar en cuenta, ¿no? Más de 60 millones en la actualidad se da, son los rubros que se registran. Hemos hablado de lo que sucede con sus datos en España, en Estados Unidos. Pero es que son los datos que se repiten en todas partes, y esa es la seriedad. Tenemos que reconocer que Ecuador tiene una realidad muy distinta, ¿no? Los niveles de educación son muy bajos en nuestras niñas y adolescentes también, y eso también es una de las causales para este tipo de cosas, que las niñas se queden embarazadas
cientos de niñas, 7 dan a luz al día. Niñas, estamos hablando 12, 10 años. Hemos hablado con usted, Isabel, de cuáles son las causales de por qué no aceptar el aborto o la despenalización del aborto en el país. María Dolores, ¿por qué sí tenemos que despenalizar el aborto? Bueno, yo creo que, insisto en que es súper necesario que la opinión pública sea informada de manera veraz. Yo no puedo venir acá a decir que la cifra es de Naciones Unidas y luego no, mentira, no es de Naciones Unidas, desde otra organización que trabajaba en Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué hice la precisión hace un momento de lo de Naciones Unidas? Porque precisamente son los órganos de Naciones Unidas quienes vienen insistiendo en la despenalización del aborto en casos de violación. Entonces, ¿por qué se hace esto? Primeramente, porque los órganos de Naciones Unidas no dicen las cosas al azar, no dicen las cosas a partir de simplemente cifras que, no todas las cifras, y esto la opinión pública lo tiene que saber, no todas las cifras son necesariamente cifras que son ciertas o cifras de instituciones autorizadas. Entonces, si yo tengo la cifra del Ministerio de Salud, que ya de por sí es elevada, contrastada con otras cifras, entonces lo que tenemos que ver más bien es cuántas niñas, lo que tú decías, Gise, cuántas niñas están quedando embarazadas producto de una violación al año. Yo he escuchado cifras incluso que son de 2.000. Ya, son bastantes. A mi criterio, el hecho de que exista una, ya, para mí ya es un problema de salud pública y es un problema que exige política pública. ¿Qué es lo que ha dicho los órganos especializados de Naciones Unidas? El Comité contra la Tortura desde hace varios años viene sosteniendo que obligar a una mujer, a una niña, a continuar con un embarazo producto de una violación constituye trato cruel, inhumano y degradante. ¿Por qué? Porque se somete a un sufrimiento innecesario, un sufrimiento extremadamente grave, que además puede tener consecuencias perversas y consecuencias muy graves por el resto de la vida de la mujer. Esta recomendación ha sido sostenida igualmente por el Comité de la CEDAW y por el Comité de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño es particularmente importante porque este comité lo que busca es proteger a los niños. Y la Convención protege a los niños, según el momento en que cada legislación empiece esta protección. ¿Ya? Entonces, si tenemos 3 comités de Naciones Unidas que están diciendo, vean, con el tema de la despenalización en general, es muy prematuro hablar, todavía tenemos que debatir mucho sobre eso, pero hoy por hoy no existe a nivel del derecho internacional una duda con respecto a que no despenalizar el aborto por violación supone una forma de trato cruel, inhumano y degradante. Y esto no tiene nada que ver con otro tipo de situaciones que igual el Estado está obligado a regular y a generar políticas públicas, por ejemplo, el incremento de la violencia, el incremento de las violaciones, pero sí también creo que le faltamos mucho a la opinión pública, le mentimos a la opinión pública cuando decimos la violación aumenta porque se despenaliza el aborto. Las cifras del aborto aquí las cifras de violación aquí son altísimas. Nosotros tenemos un nivel de embarazo adolescente súper alto y no tenemos despenalizado el aborto. Entonces, creo yo que la opinión pública, un debate responsable requiere no solamente enseñar, insisto, enseñar cuadros, enseñar fotos, requiere un debate que sea sensible y que sea sobre todo centrado en lo que se quiere debatir. Aquí estamos debatiendo sobre el futuro y sobre el proyecto de vida y sobre cómo vamos a reparar a estas niñas producto de violación, sin perjuicio de que sí, tenemos que abordar todas las otras cuestiones que de alguna manera alimentan el fenómeno. María Dolores, Isabel, tengo que cerrar, se nos acabó el tiempo, me hubiera encantado conversar con ustedes más tiempo. Siempre Les voy a seguir invitando para seguir hablando del tema, porque hay que hablarlo, es importante, y hay que exigir que se discuta, que la Asamblea abra nuevamente el segundo y definitivo debate para que se trate el tema. Y a los padres hay que preguntarles si ellos están de acuerdo que se lleve a sus hijas, a sus niñas a abortar, siempre y sin que ellos se enteren. Entonces esto es bastante irresponsable. Los datos son, a mí me da pena que tú menciones que no, me da pena que tú menciones que no son importantes los datos cuando son sobre esas estadísticas las que se tiene que hacer política pública. No dije que no son importantes los datos, dije que no todos los datos son fidedignos. Exactamente, entonces especialmente cuando se dice que son de Naciones Unidas y no son. Bueno, yo no voy a discutir ese tema, ¿no? Se ha trabajado en Naciones Unidas y el aborto y el embarazo infantil sube. Entonces, eso no queremos en Ecuador, no vamos a ser parte de 2 millones de niños abortados. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias, Gise. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gise, por la invitación. Bueno, la idea es que usted en casa también pues hable del tema, lo discuta. Tenemos que estar informados, justamente este es el lugar donde tenemos que darle a ustedes las opiniones diferentes para que usted decida. Y también
hable del tema porque es importante, hay que debatirlo. 8 de la mañana, 51 minutos, seguimos informando en 24 horas. 98.348 jóvenes graduados de años anteriores rindieron el examen Ser Bachiller este fin de semana en las regiones Sierra y Amazonía. El examen continúa durante esta semana hasta el día jueves a estudiantes recién graduados quienes aspiran un cupo para ingresar a las universidades públicas del país. A continuación, el detalle de esta información. Un total de 600 jóvenes rindieron este sábado el examen Ser Bachiller en el Colegio Hipatia Cárdenas Bustamante en el norte de Quito. Este es uno de los megacentros en los que se realiza la prueba. Mi carrera es trabajo social y tenía que sacar 850 o 900 puntos. Entonces sí creo que apruebo. Está un poco complejo, pero bueno, para los que hayan seguido cursos debe estar un poco más fácil. 225.767 jóvenes se someterán a esta evaluación, que es un requisito obligatorio para optar por una carrera universitaria en el sistema público. Sociales, matemáticas, abstracto, todo eso hubo en las preguntas. Edwin Palma de Ineval explica cuáles pueden ser las sanciones para los estudiantes que filtran las pruebas en redes sociales. La sanción es una nota de 0 en su evaluación y hay una sanción también para quien estuvo como aplicador, que es quien debió garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad en la respectiva sede. Del total de participantes, 126.419 son recién graduados y cumplirán el proceso desde el lunes hasta el próximo jueves. Los 98.348 restantes son bachilleres de años anteriores y rindieron la prueba desde el viernes pasado hasta este domingo. 2.500 sedes, laboratorios que se están aplicando, 3.000 lugares en donde nosotros estamos realizando esta prueba. El secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología reconoció que como máximo se abrirán 80.000 cupos en las universidades públicas, tal como sucedió en el semestre pasado. Nosotros calculamos que en este tendremos una cantidad parecida, entonces estamos hablando de 160.000 cupos al año aproximadamente que se están ofreciendo. Para acceder a la carrera de su preferencia, no solo cuenta el puntaje que el estudiante obtenga en el examen, sino también las notas que logró durante el bachillerato. Para las profesiones con mayor demanda, se deben alcanzar al menos 970 sobre 1.000 puntos. En Quito, Paul Coello, 24 horas.